Aló. Sí, te escuchamos, Lalo. Ahora, ¿cómo vamos? Mucho mejor, mucho Ya, mejor. ok. Es que estoy con la señal del teléfono. Doctor, yo Ya me he estamos, puesto corbata porque asumí que usted también la iba a usar. Eduardo, ya estamos en el aire, ¿ah? Ah, Ludi. perfecto. Buenos días con todos, buenos días Ludovina, buenos días Eduardo, buenos días a todos nuestros asistentes virtuales que nos acompañan el día de hoy en nuestro 13º webinar, donde vamos a conversar sobre la era virtual en el arbitraje. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. En primer lugar, a la doctora Ludovina Villanueva Núñez, quien es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con estudios de máster en investigación jurídica por la Universidad Abad Oliva, Barcelona, España. Ha sido es miembro de la Comisión Académica de la Comisión Interamericana de Arbitraje, CIAT. Actualmente es docente universitaria de la Universidad Católica San Pablo en la rama de arbitraje y en la actualidad también se desempeña como secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Le damos la bienvenida a Ludi. Buenos días, Ludi. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Buenos días con todos los que están conectados. A tus órdenes, José. Gracias, Ludi. En segundo lugar, también como invitado tenemos al doctor Eduardo Villamar Pinto. No tengo más palabras para presentarlo al doctor porque es suficientemente conocido el doctor Eduardo Villamar, pero él es abogado por la Universidad Católica Santa María, tiene amplia experiencia no solamente en el tema del derecho financiero, económico, bancario, también es docente universitario de la Universidad Católica San Pablo en la rama de arbitraje y contratos, y también tiene estudios de doctorado en la Universidad Católica de la Argentina, Buenos Aires, la UCA, además de otras maestrías que ha llevado a cabo. Bienvenido, Eduardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pepe. Buenos días a todos. Me parece, bueno, en principio quiero felicitar la iniciativa de poder desarrollar este tipo de reuniones que se desarrollan además a través de medios distintos a los que nos ha empujado la crisis sanitaria en la que nos encontramos, pero creo que es una buena opción utilizar estos medios porque así va a ser nuestro trabajo y nuestro desarrollo personal en los meses y años que vienen, ¿no? Entonces, creo que es un buen sistema no solo de adquirir conocimientos, sino además de entrenarse en estas nuevas herramientas, ¿no? Es cierto, Eduardo, nos ha tocado vivir una experiencia inédita en todas nuestras vidas. Nunca hemos vivido tan intenso este tema de la virtualización y sobre todo que estamos prácticamente obligados a utilizar estos medios para poder comunicarnos. No hay otra forma, no hay otra manera. Bien, el día de hoy quería comentarles que vamos a conversar sobre el tema del arbitraje. No sin antes, voy a hacer una breve, pero muy brevísima reseña de lo que debemos entender por el arbitraje, citando a Roque Caivano, él un argentino, que ahora les comento, el 17 de este mes va a simular una audiencia virtual en vivo. Hay que estar muy atentos a esa actividad, la va a hacer con gente de Perú, de Colombia, de toda Latinoamérica, va a ser un evento realmente importante. Bien, Caivano nos decía que el arbitraje no debe ser visto como una respuesta inmediata a la actual ineficiencia de la justicia ordinaria.
sino una alternativa válida cualquiera sea la situación por la que atraviese el Poder Judicial. Yo creo que eso es importante porque no debe entenderse como una opción diferente, adicional, porque muchas veces se dice que el arbitraje es elitista, ¿no? Es una opción más que tenemos para poder resolver nuestros conflictos que se puedan surgir en la realidad. Y también quería citar a Bernardo María Cremades, él es un español que nos dice, el arbitraje es nada más ni nada menos una pura técnica. No vale, en consecuencia, construir una filosofía y en algunos casos una verdadera poesía en su torno. Es una pura técnica y en cuanto tal hay que divulgarla y conocerla para su mejor utilización. Bien, en nuestro país el arbitraje ha estado presente, no digamos desde los inicios de nuestra vida republicana, pero sí a lo largo de su desarrollo. En la Constitución del 79 ya se hacía mención al tema de la jurisdicción arbitral. La Constitución del 93 lo ha ratificado, Constitución que se encuentra vigente. En el artículo 139, inciso primero, respeta la jurisdicción arbitral, ¿no? Con independencia de la ordinaria y la militar. Y es justamente que en el año 92, el 10 de diciembre, se dicta la primera ley que regula el arbitraje fuera del Código Civil. Recordemos que en el Código del 84 estaba dentro de un libro de contratos, ¿no? Muchas críticas hubieron, pero felizmente en ese momento, en el año 92, se retira toda la normatividad que había en el Código Civil para dictarse esta ley 25.935. Posteriormente, el 5 de enero del 96, se dicta la ley 26.572, que reemplaza la anterior y introduce algunas modificaciones. Esa ley estuvo vigente desde enero del 96 hasta agosto del 2008. Y en el 2008 se dicta el decreto legislativo 1071, que ha estado vigente desde el 1 de septiembre del 2008 y que es la actual ley de arbitraje. Es una de las mejores leyes, creo yo, que hemos tenido. Ha sido reconocida no solamente por los tratadistas aquí en el Perú, sino también por muchos estudiosos en Latinoamérica, ¿no? Se nos ha dicho que tenemos una ley muy moderna, muy vigente, que estamos a la vanguardia, ¿no? Y sí, pues, yo creo que estos cambios que se han introducido es un poco para poner en competitividad al Perú, no solamente en los negocios internos, sino también en los negocios internacionales. Y yo creo que ha habido una mejor elaboración en esta normatividad respecto al arbitraje. Y lo más importante es resaltar que la propia ley de arbitraje, este decreto legislativo 1071, es que ha coberturado, ha protegido a los laudos arbitrales, ¿no? Disponiendo la prohibición de la intromisión de las autoridades en general, pero en especial de las autoridades judiciales, ¿no? O sea, lo ha protegido, tan es así que la única posibilidad es que el Poder Judicial haga un control ex post, es decir, a través del famoso recurso de anulación. Pero también la ley ha cuidado de que no debe el Poder Judicial entrar sobre el fondo, sino respecto de las formas. Hay causales muy específicas y felizmente yo digo, el Tribunal Constitucional ha colaborado, después de mucho tiempo también, muchos tropiezos, ha colaborado sacando algunas sentencias, reconociendo este fuero arbitral y reconociendo esta autonomía que tienen los arbitrajes, ¿no? Y la Corte Suprema, también hay que reconocerlo, estamos en un avance bastante positivo reconociendo este tema de los laudos arbitrales. Bien, el mundo del arbitraje cada día se está utilizando más, cada día vemos más actores. Ahora en la actualidad nos hemos visto obligados a utilizar ya no el mecanismo de la presencia de las partes frente a una audiencia, un salón que se sabía utilizar, como por ejemplo en la Cámara de Comercio, y hoy en día estamos hablando ya de medios virtuales, ¿no? Entonces, yo quisiera tocarles algún tema para que ustedes dos den sus opiniones al respecto, ¿no? En primer lugar, hemos visto que las cámaras de comercio en el país en general y en especial la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa se ha adecuado a esta época, a la era virtual. ¿Qué medidas se han adoptado por parte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio sobre la virtualización
de este arbitraje? ¿Y cuál es la plataforma que va a utilizar la Cámara para dar el soporte necesario a este sistema virtual? Ludi, por favor. Sí, José. Bueno, gracias nuevamente por me uno al agradecimiento y al reconocimiento que hizo Eduardo sobre estos espacios. Estos temas académicos son sumamente interesantes. Y es cierto, eh, antes de responder a la pregunta, lo que decía sobre el sistema, eh, sobre el medio, el procedimiento, sobre la forma de resolver la controversia a través de este medio alternativo que nos ha posibilitado la norma, que en realidad no es un medio que va a competir con el Poder Judicial. Es un medio, más bien, considero yo, idóneo para resolver algunas controversias, que ya sabemos son de naturaleza patrimonial y en fin que tiene que tener los requisitos que se necesitan para acudir al sistema. Dicho esto, yo creo que el arbitraje es un medio idóneo para resolver controversias. Entonces, no competimos de ninguna manera con el Poder Judicial y, en efecto, la garantía que le ha dado la ley, la Constitución y los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional van en ese sentido, ¿no? Desde reconocer al arbitraje como jurisdicción, de ahí sí yo tengo algunos reparos respecto a ese tema, pero es un tema que no es materia de esta conversación del día de hoy. Yendo puntualmente a la pregunta, José, ¿qué hizo la Cámara de Comercio? Lo que tú decías también inicialmente, a nosotros la declaratoria de emergencia nos tomó a todos, nos tomó a nosotros como a todos de sorpresa. Es decir, tuvimos un día viernes, nos despedimos, despidiéndonos hasta el día lunes para seguir trabajando y dejamos algunos temas pendientes. En el caso nuestro, solemos terminar la agenda en el día, pero siempre hay temas que se quedan pendientes para desarrollarlos de mejor manera al día siguiente. Bueno, y el lunes tuvimos que ir de manera urgente, solo algunos, para cerrar oficinas y para emitir algunos comunicados que creo eran necesarios en ese momento porque teníamos que darles a conocer a los usuarios qué estaba haciendo el centro y en qué estado quedaban sus procesos. Entonces, la primera medida que adoptó el centro fue emitir un comunicado suspendiendo todos los plazos arbitrales y suspendiendo las audiencias que inclusive teníamos programadas para el día lunes 16 de marzo, que fue el primer día del confinamiento. Y nosotros tuvimos que ir avanzando de acuerdo a las normas que dictaba el gobierno central. Primero nos dijeron 15 días, nosotros dijimos 15 días. Pero al cabo de los 15 días resulta que eso se prolongó. Entonces nosotros tuvimos que inmediato nuevamente tomar una decisión, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo al Consejo Ejecutivo del Centro, del Centro de Arbitraje. Lo que hace el Consejo Ejecutivo fue ya no solamente suspender los plazos, sino como estábamos rogando ya, y eso nos dio una mala señal, un mes más. Entonces lo que nosotros acordamos fue no solamente continuar con la suspensión de plazos, sino adicionalmente autorizar o facultar a las partes y también a los tribunales arbitrales para que si ellos decidían levantar la suspensión, los procesos podían continuar de manera virtual. Esto se hizo a través de unos comunicados y luego tuvimos que publicar directivas, pero ese fue el segundo momento. Hemos tenido 4 momentos. Este fue el segundo momento donde les dijimos, señores usuarios, no se preocupen, este tema va a continuar, el confinamiento va a continuar, pero sus procesos pueden seguir tramitándose. Nosotros seguimos trabajando, no desde los espacios físicos, pero sí desde espacios virtuales, así es que adecúense a las normas que nosotros estamos emitiendo en ese sentido. Lo he dicho ya en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora, la sorpresa fue grande, porque creo que solo el 3% o el 4% de los usuarios decidieron levantar la suspensión.
algunos árbitros inclusive decidieron que no. Y eso nos preocupó, porque la idea era que los procesos continuaran precisamente para no perjudicar a las partes y los intereses que cada uno defiende. Pero el tema es que ante el impedimento, ante la negativa de las propias partes de no continuar con las actuaciones arbitrales, nosotros no podíamos hacer nada, porque finalmente nosotros como centros de arbitraje somos una plataforma administrativa y en fin tenemos facultades limitadas y las facultades finalmente son absolutamente de las partes y del propio tribunal. En una tercera etapa, lo que hace el centro es, bueno, si ellos no quieren levantar la suspensión, nosotros facilitemos a las partes, a los que ya no están en procedimiento, sino a aquellos que quieran presentar nuevas peticiones arbitrales a través de la plataforma virtual que nosotros tenemos, tenemos diseñada en la página web del centro. Se han venido presentando peticiones arbitrales, las hemos venido tramitando, y en esta etapa sí hemos tenido un poco de satisfacción porque los demandados, que normalmente son quienes no quieren que se continúe con la tramitación del proceso, y evidentemente esto se entiende porque es parte de la estrategia que diseñan los que son demandados, ¿no? Se han venido tramitando y han aceptado la tramitación de manera virtual de las nuevas pretensiones. Y ya en una cuarta etapa, lo que hemos hecho es emitir una directiva en donde lo que les estamos diciendo es, a partir del 1 de julio se han levantado los plazos, es decir, se empiezan a contabilizar plazos. Y es ahí en donde ya el centro, de alguna manera, ha liberado a las partes, ha liberado a los árbitros para que comiencen a contabilizar sus plazos. Y finalmente, si alguna de las partes decide que no, o las dos partes deciden que no, el tribunal arbitral será el llamado a responder el tema. Pero como centro, nosotros hemos liberado plazos. ¿Cómo es que, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, entonces, lo que hemos hecho es ir paso a paso de acuerdo a lo que el gobierno nos ponía, nos pintaba la cancha. Nosotros nos hemos ido adecuando y lo que estamos ahora es trabajando de manera virtual. Estamos, las secretarías arbitrales están trabajando de manera virtual, se están presentando escritos a través de la plataforma virtual y es esa la respuesta a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo es que se está procediendo? Se presentan escritos a través de la mesa virtual y si les resulta complicado a los usuarios hacerlo de esta manera, pueden hacerlo también a través de los correos electrónicos que las partes tienen y nos envían los escritos y nosotros lo tramitamos y lo subimos a la plataforma. Me quedo aquí porque creo que esto da para más y finalmente es parte de la conversación, ¿no? Pero eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Gracias, Ludi. Okay. Eduardo, tus impresiones, ¿qué te han parecido estas medidas dictadas por el Centro de la Cámara de Comercio de Arequipa? Bueno, antes de responder y haciendo una reflexión sobre tus primeras palabras, referías precisamente a los antecedentes del arbitraje comercial, ¿no? Porque a veces se confunda el arbitraje comercial con el laboral y el territorial, ¿no? Y esto es importante definirlo porque son instituciones que se llaman igual, pero que no es lo mismo, ¿no? Porque además el arbitraje comercial tiene toda esa legislación especial a la que te has referido, Pepe. El antecedente más antiguo o remoto que tenemos en el Perú lo ubicamos en la colonia y sobre la base de una institución olvidada en el país que fue el Tribunal del Consulado, que probablemente fue una de las instituciones más exitosas en la historia de la colonia, porque subsistió o tuvo vigencia posteriormente a la declaración de independencia del país. Y lo curioso fue que en el Perú se continuó resolviendo controversias comerciales
con legislación colonial, aún después de declarar la independencia. Lo interesante es que cuando se desactiva el Tribunal del Consulado, gran parte de sus funciones pasan a ser asumidas por la Cámara de Comercio de Lima. Por eso el escenario natural del arbitraje comercial son las cámaras de comercio. Y eso creo que es importante entenderlo porque el arbitraje se desarrolla muy bien en estos espacios porque son los mismos comerciantes y empresarios quienes entienden las reglas que se adecúan mejor a sus necesidades, en este caso de resolución de controversias. Yo quería solo hacer esa precisión porque, claro, después hemos tenido ya la regulación incorporada inclusive en la Constitución, como bien ha señalado, otorgándole el nivel de jurisdicción especial al arbitraje, tema controvertido en el ámbito académico, pero que para efectos prácticos judiciales ha funcionado muy bien en el sentido de haberle otorgado ese espacio que, como bien señalaba Ludovina, aporta a la resolución de conflictos en el país, descongestionando temas comerciales para que no sean vistos en el ámbito judicial, sino en ámbitos más adecuados y además dando los costos a los propios, estos sean asumidos por todos nosotros, ¿no? Bueno, respecto a lo que efectivamente que tendían precisamente a permitir la continuidad de los procesos, encontró un primer obstáculo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en los procesos que conozco, en la, creo, falta de seguridad o temor de los propios litigantes al no ver con claridad cuál era el escenario que se avecinaba, ¿no? Después de estos más de 100 días del estado de emergencia, ya se van aclarando cosas, ¿no? De hecho, ya existe una normativa especial que ha establecido el Centro de Arbitraje y habilitando esto que era caminar hacia el arbitraje virtual utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? Como el expediente electrónico, y al que veníamos acercándonos tímidamente desde hace bastante tiempo, ¿ah? Lo que ha hecho la situación de emergencia es empujarnos, ¿no?, a dar un paso grande al que todavía probablemente todos ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados y hemos sido entrenados a esquemas de litigación presencial, formales, ¿no? Y estos medios virtuales nos parecían todavía un tanto extraños o poco amigables, ¿no? Pero yo creo que esta es una realidad y si hay algo bueno que nos deja esta situación de emergencia en la que nos encontramos, es precisamente haber dado este gran paso, del que no vamos a retornar. O sea, yo aquí no le veo posibilidad de regreso. O sea, ya lo dimos y lo único que queda es mejorar los sistemas que los protagonistas o principalmente abogados vayan entendiendo la nueva dinámica en la que se va a desarrollar este tipo de procesos y en el camino se irán haciendo los ajustes, ¿no? Pero yo sí veo como una situación positiva, ¿no?, el que nos encontremos frente a una realidad en la que estemos utilizando herramientas virtuales para precisamente simplificar el desarrollo de los procesos arbitrales. Una de las ventajas que tiene
el arbitraje es precisamente eso, ¿no? La posibilidad de abreviar etapas, procesos y de simplificar el procedimiento. Y creo que estas nuevas medidas de virtualización apuntan a eso, ¿no? Bien, gracias, Eduardo. Yo solamente quería comentar acá hay dos cositas, ¿no? El tema de la tecnología ha sido un tema que ha venido imponiéndose poco a poco, de manera lenta, en todo el quehacer de las personas, ¿no? Esta coyuntura de la pandemia lo único que ha hecho es acelerar ese proceso de cambio y la tecnología la hemos tenido que utilizar sí o sí, porque no había otra manera de poder estar en contacto con los demás seres de la Tierra, ¿no? Hemos visto que hoy en día todo se hace por reuniones virtuales, ¿no? Es más, ya el Poder Judicial ya tiene un protocolo, ya sé que están haciendo audiencias virtuales, ¿no? Ahora, en la experiencia internacional del tema del arbitraje ya también se venía utilizando, ¿no? Pero no era lo cotidiano, era lo excepcional, lo extraordinario. Y como bien dice Eduardo, esto ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, yo siempre insisto, mis amigos, tenemos que innovarnos en esta situación, prepararnos para la nueva normalidad que así le denominan. Y lo bueno y saludable es que las instituciones han reaccionado rápidamente a esto, ¿no? El Estado ya se ha vuelto un Estado electrónico, ya se ha hablado del trabajo remoto, del teletrabajo, ya por lo menos el Estado va a poder trabajar desde casa todo el año, ¿no? Han autorizado que sea hasta fin de año, y las instituciones privadas también están revisando, ¿no? Y en este caso, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio ha reaccionado rápidamente y ha puesto en funcionamiento la plataforma, ¿no? Es una plataforma, hay que diferenciar, no es una cuenta de correo, sino es una plataforma, ¿no? Donde hay seguridad de poder depositar los documentos, seguridad de que ingresa, de los plazos, etcétera, ¿no? En esa perspectiva, Luis, no sé si me permite, solamente respecto a la plataforma, el ingreso a los escritos, ¿cómo debe ser? ¿Con firma escaneada o con firma digital? Hay que diferenciar eso para que nuestros amigos usuarios tengan conocimiento, ¿no? La firma digital es una clase de la firma electrónica, en cambio la firma digitalizada no tiene ningún respaldo, ¿no? La firma digital sí tiene un respaldo a través de un certificado que te lo puede dar el RENIEC o una empresa certificadora. En cambio, la firma digital no tiene en lo absoluto ningún respaldo porque es un documento que yo firmo, lo escaneo con mi teléfono, con un procesador, qué sé yo, y lo envío. ¿Cuál es la exigencia que está teniendo el centro de arbitraje? Sí, bueno, respecto de la forma de presentación de los escritos, en realidad lo que nosotros no estamos exigiendo el tema de la firma digital por un tema de falta de acceso a la obtención de la firma digital. La firma digital no ha sido obtenida por todos, primero porque necesitas DNI electrónico en caso de RENIEC, segundo, si te vas para que te certifique la firma alguna institución privada, va a haber un costo que va a tener que asumir la parte, en fin. Y en el caso de RENIEC no hay posibilidad de adquirir la firma digital porque tienes que acceder a la propia RENIEC para hacer el trámite. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que se presenten los escritos con firma digitalizada, que se firman los escritos y se escanean los documentos. Y ahí es donde viene precisamente lo que decía Eduardo hace un momento, la falta o la desconfianza o la pretendida o lo que pudiera pensar la parte respecto de presentar documentos y llevar un procedimiento a través del sistema virtual, que no le da garantía, porque como bien han dicho, hemos estado acostumbrados al contacto físico, al face to face, al mirarnos a los ojos, estas percepciones que solamente la vas a tener, va a ser posible en la medida que el contacto sea físico, que nos estemos mirando y que nos estrechemos la mano o que toquemos el papel. Pero como también has dicho, José, y como también yo lo he dicho en algunas otras oportunidades, el futuro se nos adelantó.
En el caso nuestro, nosotros estábamos trabajando en la virtualización de nuestros procesos desde ya hace varios años. Por eso para nosotros nos fue un poco fácil adecuarnos, porque cuando yo le pregunté a las personas encargadas del sistema cuánto tenemos y cuánto nos falta, me dijeron detalles. Y ante eso nos dio un alivio y un respiro, porque eso significó que en efecto nosotros nos habíamos estado preparando desde hacía ya muchísimo tiempo, porque es un tema que cuesta no solamente dinero, porque hay una inversión que se tiene que hacer, sino es un tema de plazos, porque tienes que diseñar todo el sistema, y en el caso nuestro lo hemos diseñado de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como centro. Es decir, no hemos adquirido un sistema, lo hemos diseñado a los propios requerimientos que hemos venido teniendo, a las necesidades y a la experiencia que nosotros hemos venido adquiriendo a lo largo de todos estos años, y es así como hemos venido diseñando nuestro sistema. Entonces, en relación a lo que tú indicabas, no estamos exigiendo firma digital. Los usuarios pueden presentar sus escritos, firman el escrito, lo escanean y presentan los escritos, y es esto lo que nosotros vamos a tramitar. Ese es un tema que probablemente tenga que ver más que con la presentación de escritos, porque cuando tú presentas un escrito, José, de manera física, tú vas y lo presentas, y en realidad tendrías que ser perito para saber si la firma que está consignada en el documento que lo presentan corresponde al que aparece como quien está presentando el escrito. Es decir, Juan Pérez, firma Juan Pérez, pero te lo lleva José, José Rodríguez. Entonces, en realidad, no sabes, en efecto, si es que el que te está presentando el documento o la firma que aparece en el documento que te están presentando en tu mesa física correspondería. Entonces, las mismas, los mismos recelos o el mismo, no sé, la misma preocupación que pudieras tener respecto de un documento físico, también podrías tenerlo respecto del documento que se te presenta a través de esta plataforma. No sé si con eso he respondido a la pregunta, o si es que tendría que abundar para aclarar más el tema, pero bueno, No, entonces, firma digital, por lo pronto no. Por lo ok. pronto no, lo que pasa es que ese también es un proceso de aprendizaje, José. Nosotros estamos aprendiendo día a día, así como nuestras autoridades dicen que, y no es que lo digan porque se les ocurre, sino porque en realidad es así. Ese tema de esta pandemia es nueva, y cada paso que se está dando es un ensayo-error. Bueno, lamentablemente en el caso nuestro, si es que tuviéramos algún error, lo vamos a corregir y vamos a ajustar tuercas en la medida que sea necesario, pero es que es una nueva era, ¿no? Entonces, de pronto para los nativos digitales la cosa es más fácil que para nosotros que no somos nativos, ¿no? Los que ya tenemos algunos años, que son los que normalmente se manejan son los actores del sistema, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí estamos y la plataforma está ahí, así que que no exista duda, que no exista temor a que el expediente se pierde, porque finalmente, además, hay una cosa adicional que también creo es necesario comentarlo. Lo que nosotros estamos pidiendo, o en todo caso lo que algunos tribunales nos están facultando, es a que el centro pueda pedir, adicionalmente a la presentación del documento virtual, que podamos tener el documento físico, porque en algún momento esto va a ir en anulación al Poder Judicial, o porque el Estado nos pide que nosotros tengamos en custodia 10 años un expediente, y todavía no nos ha dicho que sea virtual, nos ha dicho los documentos, las actuaciones arbitrarias tenemos que tenerlas en custodia. Entonces nosotros como centro nos estamos curando en salud y estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Además de esto, o me autoriza este tribunal, o sencillamente de una vez pides documento físico además de virtual. Pero la contabilización de los plazos, que es lo que le va a interesar a las partes, se va a hacer desde la presentación del documento virtual. Gracias, Ludi. Okay. Me parece que con bastante claridad está este tema respecto a la firma, porque había muchas dudas.
sobre el tema del expediente físico y electrónico lo vamos a conversar más adelante. Bien, yo les planteo un segundo tema, ya que has hablado de la virtualidad. Esta virtualidad está siendo aceptada por los usuarios del arbitraje y pregunto, yo sé que va a ser muy discutido este tema, ¿no? ¿El tribunal arbitral podría imponer la virtualización del arbitraje pese a la oposición o silencio de las partes? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para el Para árbitro ambos, o para el tribunal? para ambos. Acá lo que se quiere, a ver, yo quiero dejar en claro, este ejercicio que hacemos es un ejercicio netamente académico, ¿no? Hay muchos temas que discutir, la gente se pregunta, tiene muchas inquietudes, estos espacios son estrictamente académicos, ¿no? Y por eso me permito hacer esta pregunta, yo sé que con solvencia la van a responder, yo sé que es un tema discutible, justamente hay que escuchar las opiniones. Luis. Hay, Oh, no, perdón. No. Yo acabo de hablar, Eduardo, te cedo la palabra, encantada. Te replico si hay necesidad. Dicen que las buenas preguntas nunca tienen buenas respuestas, Pepe. Bueno, a ver, hay una norma en la ley de arbitraje, en la Ley General de Arbitraje, el artículo 34, referido a la libertad de regulación de actuaciones, que precisa lo siguiente, lo voy a leer mejor para sobre eso desarrollar la respuesta. Dice, las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Y el segundo término dice algo que es sumamente importante, y es el tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Bien, a ver, como todos sabemos, hay varios tipos de arbitraje, del que estamos conversando en este momento, porque estamos en presencia de la doctora Villanueva, que es secretaria técnica del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Es un arbitraje institucional, ¿no? Es decir, el arbitraje desarrollado por un centro autorizado que cuenta con reglamentos, nómina de árbitros y además reconocimiento, y al que las partes se someten libremente o porque existe un convenio arbitral en el contrato que ha generado la controversia, o porque voluntariamente han solicitado la intervención del centro, ¿no? Distinto sería de un arbitraje ad hoc, ¿no? Fuera del ámbito de un centro de arbitraje organizado de esta manera, ¿no? Entonces, si estamos frente a un arbitraje institucional, ya existe un reglamento, el que tiene el centro de arbitraje, al que las partes se han sometido íntegramente o aceptándolo le han hecho alguna modificación al momento de instalar al momento de instalarse el tribunal arbitral, ¿no? Entonces, ya tendríamos dos herramientas. En primer lugar, el convenio arbitral, que establece las reglas generales o el marco dentro del cual se va a desarrollar el proceso. En segundo lugar, el reglamento aprobado y vigente por el centro al que las partes se han sometido o que, como digo, sometiéndose le han hecho alguna precisión o modificación. Y por esa razón ya habría un procedimiento establecido, ¿no? Pero que frente a la situación en la que nos encontramos, seguramente no ha considerado la posibilidad de desarrollar un proceso arbitral de manera virtual, ¿no? Entonces, aquí quedaría dos herramientas adicionales, ¿no? La ley de arbitraje y el criterio o el buen criterio que pudiera tener el tribunal arbitral para decidir llenar esos espacios que no han sido cubiertos previamente, ¿no? En este escenario, la Cámara o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio ya adoptó medidas que han sido publicitadas y están colgadas en el portal del Centro de Arbitraje y que entiendo están siendo incorporadas por
los tribunales arbitrales para adecuar los procesos que se encuentran en giro, ¿no? Y de esa manera estaríamos compatibilizando la reglamentación que en este caso se estaría complementando lo aprobado anteriormente por las partes y el criterio del tribunal adecuando los procesos. Y ahí hay que revisar, como decía, la segunda parte de este artículo 34, que es el principio de igualdad de las partes al momento de ejercitar su derecho de defensa, que tiene que ver con el debido proceso, ¿no? Y yo creo que en esta etapa el tribunal sí debe cuidar que en esta adecuación no se perjudique derechos u oportunidades de alguna de las partes de poder continuar de manera adecuada con los procesos arbitrales. Lo que quiero decir es, el escenario ya está marcado y lo que correspondería es, en cada caso, ir adecuando estas reglas que el centro ha puesto a disposición de los tribunales y de las partes para efectuar los ajustes que correspondiere en cada caso, ¿no? Habrá que ver el tipo de litigantes o partes que sea, si son personas naturales o jurídicas, si se encuentran ubicadas dentro de la ciudad, como para poder llevar la documentación adicional en físico que se está solicitando, o están fuera de la ciudad, cuyo caso se complicaría la remisión de documentos, etc. Ahí sí, cada tribunal tendrá que aplicar o adecuar las normas que sean necesarias para la debida continuación de cada uno de los procesos. Y finalmente, si no existe objeción o observación de las partes, bueno, el silencio también es una forma de manifestar voluntad, regulada por el Código Civil. Entonces deberíamos entender que si el tribunal lo plantea y no existe observaciones u objeciones, también se estaría admitiendo o aceptando estas nuevas reglas que permitan adecuar el proceso a esta nueva virtualización, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Pepe? Gracias, Eduardo, pero hay que tener cuidado con este tema del silencio. Recuerda, Eduardo, que si bien es cierto nuestra normatividad civil, al silencio se le da algún sentido, siempre y cuando las partes lo hayan establecido previamente o la ley así le asigna algún sentido, ¿no? Pero después, en vacío, ese silencio no tiene ningún contenido. Ludi, ¿algún comentario al respecto? Sí, sí, bueno, Eduardo ha sido súper claro, pero quisiera acotar algunas cosas. Yo creo que tenemos que dividir el tema en dos partes. Los procesos que están en trámite y los procesos que van a iniciarse. En el caso de los procesos que están en trámite, cuando las partes inician el proceso, se inicia el procedimiento, aprobaron reglas. Y lo que pasa ahora es que estamos frente a la necesidad de que esas reglas que fueron aprobadas sean modificadas. Y van a ser modificadas de acuerdo a las directivas. Estamos hablando en el escenario nuestro, ¿no? Van a tener que ser adecuadas a las directivas que se han publicado. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo? ¿El tribunal arbitral puede ir en contra de lo que las propias partes estuvieran estableciendo? Entonces ahí sí yo creo que hay un tema que tiene que ser analizado con un poco de detalle, porque la regla general es que las partes son los amos y señores de su proceso. El proceso se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que las partes han pactado y han aprobado. Solo en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo, el tribunal, de acuerdo al artículo que bien ha leído Eduardo, es el que toma la decisión. Porque obviamente el proceso tiene que llevarse a cabo, es decir, no podemos quedarnos por el entrampamiento de las dos partes. Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión? El árbitro. ¿Correcto? Entonces, pero el árbitro puede ir, y yo me voy un poco más allá, el árbitro puede ir en contra de los reglamentos arbitrales a los que se han sometido
Porque, ojo, una cosa es que cuando las partes aprueban las reglas del proceso, lo que van a decir es, oye, tu reglamento dice 10 días, pero yo quiero que sea 20 días por la presentación de la demanda. Y el demandado casi nunca dice que no, porque obviamente estamos hablando de un plazo mayor para que cumpla con la obligación y en tanto tenga la certeza de que va a salir perdiendo con la emisión del laudo. Entonces lo que va a decir es, ok, estamos de acuerdo con que sean 20 días. Si las dos partes han dicho que sean 20 días, el tribunal arbitral va a poder imponer su criterio y decir, no, quiero que sean 10, yo creo que no. Dos, si las partes no se ponen de acuerdo, si el demandante dice 20 y el demandado dice 15 y no se ponen de acuerdo, algunos tribunales lo que suelen hacer es dar un punto medio, es decir, ni para ti ni para mí, que sean 12 días. Sin embargo, yo creo, ahí sí yo tengo un poco de reparo, porque yo creo que tendría que ceñirse a lo que el reglamento ha establecido, porque finalmente esa es la primera regla que las partes adoptaron, es decir, cuando las partes suscriben un convenio arbitral y se someten a los reglamentos de un centro, se están poniendo de acuerdo respecto de lo que ese reglamento contiene. Entonces, si después quieren modificar esas propias reglas, yo creo que ante la falta de acuerdo se tiene que aplicar el reglamento. ¿Ok? Entonces, pero entonces, respecto de este primer escenario, si las partes deciden, es decir, nosotros hemos sacado una directiva en donde decimos los procesos se van a llevar de manera virtual, se van a presentar escritos de manera virtual. Si hay oposición de las partes, el tribunal decidirá. Y ahí el tribunal tendrá que hacer uso de su capacidad, de su creatividad y sobre todo de su sapiencia y de su sentido del deber ser, de cómo resuelve. Y ahí es donde viene el análisis que hace Eduardo, es decir, si en efecto no hay posibilidad de notificar, si en efecto estamos hablando de una entidad pública, por ejemplo, que vive, que tiene, cosa que en efecto nosotros tenemos, que no tiene el radio urbano, que no está dentro del radio urbano, sino que le llegan las notificaciones cada 5 días, cada 7 días, porque el courier no tiene acceso, o que tampoco tiene suficiente banda de internet para tener acceso, en fin. Entonces es ahí en donde el tribunal, atendiendo a las necesidades de las partes y atendiendo a que se les tiene que tratar con el mismo derecho, ahí tendrá que tomar una decisión. Pero si estamos frente a procesos que se van a iniciar recientemente, se van a tener que iniciar de acuerdo a las nuevas reglas. No. Entonces, por eso decía, hay que separar lo que está en trámite y lo que no está en trámite. Lo que está en trámite, nosotros estamos apostando al buen criterio de nuestros árbitros. Y los que van a entrar, bueno, ya las reglas están, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Entonces, pero resumí, es decir, nuevamente abordando tu pregunta, ¿el tribunal puede ir en contra de las propias partes? Yo creo que solamente puede ir en tanto las partes no se hayan puesto de acuerdo, el tribunal va a decidir. Pero si las dos partes están de acuerdo, el tribunal de ninguna manera va a poder tomar una decisión. O sea, sería una locura, creo, ¿no? Y finalmente tampoco el tribunal podría ir, creo yo, en contra de las normas que tiene el reglamento, en tanto obviamente estemos frente a procedimientos, a trámites, a términos que estén debidamente reglamentados. Bien, gracias, Ludi. Es un tema discutible, es cierto, pero miren lo bonito que es el derecho, ¿no? El derecho se va comportando de acuerdo al desarrollo y a las circunstancias que vamos viviendo en el presente. Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que si esta discusión o esta pregunta lo hubiésemos tenido antes de la pandemia, nuestra respuesta hubiese sido otra. Recuerden lo que pasó en la Cámara de Comercio, ¿no? En el centro de arbitraje, cuando se cambió de reglamento, ¿no? Los procesos iniciados con el reglamento anterior terminaban con ese reglamento anterior, ¿no? Ni pensarlo en adecuarlo, ¿no? Claro, es que eran otras circunstancias. Ahora hay una circunstancia mayor que nos obliga, oye, no podemos salir, por lo menos aquí en Arequipa no se puede salir, no puedo ir a hacer una audiencia, está prohibido.
¿no? Concentración de gente, está prohibido. Entonces, ¿hay que dar un mecanismo alternativo? Sí, claro. Yo creo que la respuesta sería en cada caso en concreto, ¿no? Sí, Porque no es lo mismo resolver dos partes privadas o donde una parte sea el Estado y sabemos bien que el Estado hoy en día no trabaja. A veces los procuradores o representantes no tienen cómo ingresar a sus centros para sacar la documentación. A veces no tienen la internet, ¿no? Porque también hay que recordar que en el Perú un poco menos del 50%, el 47% infracción, en los hogares tiene acceso a Internet, el resto no lo tiene, mm, ¿no? Y de ese 47%, solamente el 7.2% tiene acceso a banda ancha, es lo que nos dice el INEI. Entonces, es complicado, ¿no? ¿Qué pasaría si en un arbitraje una de las partes me dice, señor árbitro, no tengo acceso a Internet, ¿no? Y uno podrá pensar, pero oye, ¿cómo no vas a tener? Acá en este país todo el mundo tiene. No, hay gente que no la tiene, ¿no? Entonces tendrá que resolver en cada caso en concreto. es Bueno, verdad. y adentrándonos un poquito más en esto de la virtualización, ¿cómo creen que va a ser este manejo del arbitraje virtual? A mí me preocupa mucho el tema de las audiencias virtuales, ¿no? En especial la actuación de los medios probatorios. Ahí yo tengo tres inquietudes. ¿Cómo se van a actuar las inspecciones, los testigos y las pericias? ¿Qué es lo que más se cuestiona, lo que más se dice que se estaría vulnerando ahí el famoso principio de inmediación, ¿no? Sus opiniones. Luis, por favor. Sí, en el caso de las audiencias, nosotros ya hemos tenido mucha, no sé si mucha, ¿no? Pero hemos tenido experiencia en llevar a cabo audiencias a través de medios virtuales. Entonces, para nosotros, en realidad, este tema no es nuevo. Lo que es nuevo es la plataforma que nosotros estamos utilizando. Eh, y hay la tecnología cada día avanza más y hay muchas sugerencias respecto de centros de arbitraje, de los propios tribunales arbitrales, sobre cómo tendríamos que garantizar, por ejemplo, que en una audiencia estén los que tienen que estar. Pero como plataforma existe, es decir, algunos hablan de cámaras de 360 grados, una cámara adelante, otra cámara detrás, de tal manera que el tribunal arbitral tenga los 360 grados que pueda visualizar todo el espacio en donde se encuentra cada una de las partes. Esto es costoso, evidentemente. Entonces, y no necesariamente todas las partes tienen acceso a esta tecnología. Entonces, ahí nuevamente creo que ya va a depender mucho de la creatividad. Hay algunos que dicen que fijen que no, que su mirada esté fija en la cámara. Entonces ahí el tribunal se va a dar cuenta que no está mirando, que no tiene una ayuda. Pero en estos medios existiría el 100% de posibilidades de que nos garanticen que estén todos los que tienen que estar. Por ejemplo, en el caso de las partes, simplemente las partes pueden tener la posibilidad de ir con sus propios asesores. Así que ahí, si se trata de una audiencia, por ejemplo, de informes, de fijación de puntos, de ilustración de hechos o de derechos, finalmente creo que ahí el tema no es complicado, ¿no? El tema de la eh, de la falta de garantía que podría pensar que tiene la parte es cuando, por ejemplo, estamos frente a testigos o frente a peritos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y nuevamente, lo que pasa es que yo creo que no hay ninguna solución óptima, no hay ninguna solución absoluta que nos dé la garantía de que en un 100% te voy a garantizar lo que te garantizo si nos estuviéramos viendo cara a cara. Si tengo el testigo aquí, delante mío, tú y la otra parte. Creo que no hay forma. Lo que se intenta es que sea lo más óptimo posible, pero no, lamentablemente, vamos a tener la posibilidad, ¿no?, que esto sea, que se garantice en un 100%. Pero yo creo que ahí nuevamente va a depender de, 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 del olfato que tenga el árbitro, ¿no? Porque al final, si tú tienes a un testigo que te va a decir de una manera sin que sea entrecortada su declaración, sin que esté mirando a los costados, sin que dude, no lo sé, pues, ¿no? Eso ya es un poco de aplicar psicología también. Creo que ahí tú vas a poder tener elementos suficientes para decir si este testigo me dijo o no me dijo la verdad. Lo mismo va a pasar en el caso de peritos. El tema
las inspecciones, ¿no? ¿Qué pasa con las inspecciones? Ahora, yo creo que finalmente lo que se me ocurre que algo de lo que se podría hacer es finalmente la Secretaría Arbitral, y es que es quien al final tiene a cargo la administración de ese expediente, de ese proceso, tendría que ir al lugar de los hechos con una cámara grabar o de manera directa para que el tribunal vea lo que quiere ver. Habrá que diseñar diferentes estrategias para que sea posible llevar a cabo este tipo de medio probatorio, ¿no? Pero que sea imposible, yo no creo que sea imposible, que va a ser un poco más complicado, sí va a ser un poco más complicado, pero no creo que imposibilite conducir y tener y acopiar la prueba suficiente para que el tribunal pueda resolver. Otros lo que dicen es, bueno, que no sea, que finalmente sea la propia parte la que vaya y muestre lo que quiere mostrar, ¿no? Entonces hay una serie de alternativas que finalmente la experiencia, José, lo que pasa es que ahora tenemos que nosotros hacer uso de la experiencia y lo que vayamos conociendo, enseñándonos y experimentando el día a día. Pero creo que son cosas que sí pueden ser subsanadas, ¿no? O superadas eventualmente. Ok, gracias. Eduardo, tus comentarios. Bueno, yo creo que en principio tenemos que aplicar el estándar de la buena fe que aplica transversalmente a todo el derecho, y partir de esa premisa, ¿no? Que todas las partes que están interviniendo en el proceso lo están haciendo bajo esa regla. Nunca vamos a llegar a un 100% de certeza o seguridad respecto de si las partes o los testigos o los peritos nos están diciendo totalmente la verdad o si están de alguna manera influenciados o combinados, etc. Ahora, el tema de las inspecciones yo sí lo veo complicado porque, a ver, ahí sí es necesario que el árbitro acceda de manera directa y personal al espacio o al lugar en el que se han desarrollado los hechos o que es importante revisarlo porque se trata de una evaluación técnica para determinar o formar criterio adecuado y el único que puede formar criterio sobre la base de la inspección es el árbitro. Entonces, salvo que sustituyas la prueba por otra, como una inspección, no una inspección, tendría que ser una pericia realizada por un experto que te ayude a tener una mayor claridad respecto de la situación que está siendo objeto de la controversia, ¿no? Pero en el tema de la inspección yo sí veo complicado sustituir la prueba sin contar con la presencia del tribunal, presencia física estoy hablando, ¿no? En todo lo demás, ya de hecho se venía haciendo, es más, la ley de arbitraje, el reglamento de la Cámara permite inclusive que se pueda desarrollar audiencias sin la presencia completa del tribunal, ¿no? Estamos hablando de un tribunal integrado por varios árbitros, ¿no? Y hemos tenido casos en donde alguno de los árbitros estaba de viaje o radica en otro lugar y no estaba presente en la audiencia. No obstante, esta se llevaba o se desarrollaba con normalidad y no se rompía con este principio de inmediatez, ¿no? En la medida que el árbitro también podía interactuar y podía presenciar qué es lo que se estaba actuando en la audiencia. Entonces, en esta parte yo sí no le veo mayor problema, inconveniente. Sí, en el tema de las inspecciones, habría que evaluar si vale la pena continuar, o sea, si es imprescindible la actuación de esta prueba o si puede ser sustituida por otra prueba como una pericia que también podría ayudar a formar criterio en los árbitros, ¿no? Es cierto que vamos a tener que aprender de toda esa experiencia, como dice Ludi, y la única manera de saber es haciendo, qué es lo que pasa, ¿no? Porque si vamos a estar teorizando sobre si se puede o no se puede, finalmente nunca vamos a saber si se pudo, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que vamos a aprender las experiencias. Y yo les comento algo
En estos webinars que hemos venido haciendo desde esta época de la cuarentena, en uno de ellos hemos hecho, a manera de ensayo académico, hemos simulado una audiencia judicial con un juez de verdad, con el doctor Edgar Pineda, que tuvo a bien permitirnos hacer, y simulamos un caso y simulamos justamente la realización de una audiencia, y entre ellas la actuación de un medio probatorio que era la inspección judicial. Y yo creo, estoy convencido de que sí se puede, ¿no? Agarró la propia parte, agarró su cámara, y finalmente quien guió fue el juez, ¿no? Le dijo, a ver, enfoca a tal lugar, corre a tal lugar, dependiendo de lo que quería probarse, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay medios, claro, es una cosa nueva para nosotros, obviamente que la inspección judicial no va a ser lo mismo que es presencialmente, porque finalmente el árbitro, en este caso, va a captar a través de sus sentidos, no solamente de la vista, de todos sus sentidos, lo que pueda percibir de la realidad, ¿no? Y con una cámara de video no va a poder percibir, ¿no? Por ejemplo, para que tengamos una idea, en el tema de unos daños y perjuicios por humedad, ¿no? Porque el agua del vecino está humedeciendo, ¿no? Entonces, esa percepción de la humedad con el olfato no la voy a poder percibir con el video, ni hablar, ¿no? Podré percibir los daños físicos, pero ese tipo de cosas no. Bueno, como dice bien Eduardo, tal vez eso se podría suplir con una pericia para agotar ese tema, ¿no? Bien, eh, ahora, hemos hablado de la formación de un expediente, ¿no? Y yo me permito preguntarles, he escuchado en otros webinars de otras instituciones que hablan de que en el arbitraje no hay la costumbre, no hay la obligación de formar un expediente porque la ley habla de actuaciones arbitrales. Y en el arbitraje internacional simplemente se habla de actuaciones arbitrales, ¿no? Hay que formar un expediente. Y segundo, hoy en día va a ser un expediente electrónico. Sus comentarios, Rudy. Yo creo que sí, José, finalmente llámalo como quieras llamarlo, expediente o actuación. Finalmente yo creo que es una cuestión de denominación. Lo que yo sí creo es que tienes que tener un GPS, tienes que tener una bitácora, tú tienes que tener los antecedentes del caso. Si no tienes los antecedentes del caso, más cuando estamos, por ejemplo, frente a controversias que no necesariamente se resuelven en meses, sino que a veces pasan el año. Entonces, yo creo que una de las cosas, y una de las garantías además que te da un centro de arbitraje, por ejemplo, es precisamente eso, que tienen custodia las actuaciones arbitrales y que tú sabes cómo se inicia el proceso y cómo concluye, y se inicia con la petición y con todo lo que viene de ahí en más. Entonces, la denominación que le des, mira, para mí es indiferente. Lo que yo sí creo es que sí considero, sí, por la experiencia que tengo a lo largo de estos años conduciendo este centro, creo que sí necesitamos documentación, porque fíjate, a veces, sobre todo cuando estamos frente a cosas como el Estado, en donde el Estado lo que te pide es que tengas en custodia las actuaciones durante 10 años. Nosotros nos vamos, pero alguien viene a sustituir a los que hemos estado trabajando y la responsabilidad evidentemente no es de quien se fue, la responsabilidad va a ser del centro. Entonces, ¿qué documentación va a presentar cuando alguien quiera acceder a él? Y que en efecto pasa. Nosotros hemos tenido varios usuarios que han venido a tomar cuenta de su expediente al cabo de 7 u 8 años. Y nosotros hemos sabido darle la documentación que estaba necesitando. Entonces, si existe, es decir, yo creo que sí. Y para mí, yo considero que es necesario, que es conveniente, que te va a servir, que va a ser útil. Eh, Así es que, ahora, si es a través de un medio físico o de un medio digital, es un tema ya distinto. Como yo te decía, en tanto la cultura no sea 100% digitalizada, en tanto no asumamos que este va a ser nuestro medio de vida, ojalá que no, finalmente, es decir, a ver, yo sí creo, por ejemplo, para mí, si bien es cierto, los medios virtuales nos están ayudando en esta coyuntura,
y nos van a seguir ayudando cuando estamos frente a tribunales que nos domicilian todo un tribunal en una misma ciudad, y esto va a permitir que el procedimiento se lleve a cabo de manera más rápida, que no haya entrampamiento, porque a veces un árbitro te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un viaje a Nueva York, tengo un viaje a Madrid, me estoy yendo a Chimbote, etcétera, etcétera, no puedo. Entonces nosotros le decimos, mira, ¿sabes qué? Prende tu máquina y llevamos a cabo la audiencia. Finalmente, eso es posible. Yo he tenido audiencias con árbitros que han estado en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hemos conducido la audiencia sin ningún problema. Pero más allá de eso, yo sí creo que una audiencia física nunca va a, que una audiencia virtual nunca va a superar a una audiencia física. Ayer, por ejemplo, estuve viendo la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, me parece, presentaban sus nuevas salas para llevar a cabo sus audiencias presenciales. Y estas nuevas salas estaban diseñadas de tal manera que el distanciamiento social y que toda la rigurosidad de los protocolos sanitarios que están solicitando las autoridades se cumpla. Porque finalmente, José, yo creo en el contacto físico. No sé si es porque no soy no soy nativa digital, pero finalmente yo extraño mirar a la gente, ¿no? Creo que es necesario mirarnos. Y si es posible, ya te digo, y al final una audiencia virtual no se va a sustituir, por lo menos una, la de informes, por lo menos una, la de ilustración, creo que sería necesario llevar a cabo de esta manera. Que no es un tema romántico finalmente, o tal vez sí, no lo sé. Pero finalmente creo que eso sí va a permitir que el tribunal arbitral tenga más cercanía con las partes, que conozca realmente cuál es la actuación de las partes, que los mire, que sepa si te dicen o no te dicen la verdad, porque de eso se trata. Cuando tú convocas a las partes a audiencia, lo que quieres es ver qué es lo que si lo que te está diciendo es realmente cierto, ¿no? Hay una suerte de querer ver detrás de lo que te presentan en la documentación. Entonces, ya me perdí, la verdad no sé por dónde comencé, pero he terminado en esto. Me emociona cuando hablo de estos temas que escapan un poco al ámbito del derecho, ¿no? Pero yo creo en esencia que los expedientes son necesarios. Expediente, actuaciones, lo que quieras. Pero que sí son necesarios. Uno, porque en el caso de la ley de contrataciones se lo está pidiendo. Y dos, porque tú necesitas tener nuevamente la bitácora del caso que has resuelto. Ok, gracias, Ludi. Sí, emocionado, Ludi, con el tema poético. Necesita, dice, estar face to face con la gente. ¿Cómo no? Claro que sí. Todos necesitamos ello, ¿no? Necesitamos ser en comunicación, porque si no, vamos a terminar mal. Eduardo, tus impresiones. Yo tampoco soy nativo digital, sin embargo, creo que este es un tema, como decía al inicio, en el que no hay marcha atrás, ¿no? Hace muchos años ya tenemos la ley que regula la firma electrónica y la firma digital, y la contratación principalmente financiera y bancaria ha avanzado muchísimo en esto. Ya tenemos la posibilidad de abrir cuentas de manera electrónica, virtual, sin la presencia del titular de la cuenta, y cada día aumenta el número de operaciones. Creo que en el Perú estamos sobrepasando el 70% de operaciones bancarias a través de sistemas virtuales, ¿no? Entonces, es una realidad a la que no nos podemos negar, principalmente los abogados, ¿no? Es cierto que las audiencias presenciales tienen componentes adicionales que en el arbitraje son mucho más importantes que en un proceso judicial, porque en el arbitraje la comunicación que tiene la parte con el árbitro es directa, no necesariamente a través de su abogado, como sí pasa en el Poder Judicial. Tanto así que en los informes que se presentan, la parte puede solicitar un informe de hecho explicando con sus propias palabras su posición,
y las razones que sustentan su pedido. Y esto es importantísimo y valioso porque el árbitro puede percibir de manera directa cuál es el sentido y la voluntad que tiene la parte, ¿no? Si realmente está pidiendo algo que considera que es equitativo, justo, o si simplemente corresponde a un pretexto, y esto se percibe muchas veces en la audiencia. Bueno, probablemente se pierda esta percepción directa. Sin embargo, creo que hay otros elementos que sí pueden ayudar, ¿no? Lo que decía Ludi sobre el expediente, también yo coincido, creo que es necesario tener un expediente, pero sí creo que deberíamos caminar hacia el desarrollo de expedientes electrónicos, ¿no? Al que cualquier parte pueda acceder en cualquier momento y no tenga la necesidad de acudir a las oficinas del centro de arbitraje para obtener copias, que involucra un trámite innecesario, en mi modo de ver, ¿no? En la medida que es la misma parte, podríamos pensar, por ejemplo, en expedientes alojados en cuentas de nubes al que se pueda acceder en cualquier momento y bajar la documentación que se necesite, incluyendo las grabaciones de las audiencias que se hubieran desarrollado en el proceso y que permita una reevaluación de la situación y de los hechos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que lo que era una desventaja, ¿no? Porque perdemos esta inmediatez de la presencia en la audiencia ordinaria, tradicional. Sin embargo, podríamos revisar la grabación tratando de identificar algunas situaciones que probablemente se hayan perdido en una audiencia desarrollada de manera tradicional. Entonces yo creo que esto tiene ventajas y desventajas. Lo que quiero decir es, hay que buscar precisamente las partes positivas para potenciarlas, y sobre eso caminar, sí, hacia la digitalización completa del expediente. El problema que tenemos aquí es qué pasa si el proceso termina en instancia judicial como consecuencia de un recurso de anulación. ¿Hasta qué punto los operadores de justicia podrán no solo entender, sino utilizar adecuadamente estas herramientas para poder resolver la impugnación que se les ha planteado, ¿no? Ese es un tema, creo, complicado en el que se tiene que trabajar, pero la digitalización del expediente creo que es una necesidad. El Poder Judicial ya ha avanzado, ¿no? Estamos poco a poco caminando hacia ello. En algún momento hemos conversado, Pepe, sobre, por ejemplo, la experiencia que ha habido en Brasil de la digitalización de expedientes judiciales, ¿no? Y que va de punta a punta, ¿no? Incluyendo desde la presentación de la demanda y anexos de expediente electrónico, ¿no? De más de 10 años, y es una experiencia exitosa, ¿no? Porque no solo se han reducido plazos, sino que se ha ordenado y se ha brindado mayor seguridad. Y ese es otro paradigma en el que debemos trabajar, ¿no? Porque el paradigma que tenemos es que lo electrónico no es muy seguro. Y eso yo creo que no es cierto. Todo espacio tiene vulneraciones, ¿no? O sea, es posible alterar, modificar, ¿no? Pero yo creo que lo electrónico es más complicado de alterar que lo físico. Y lo sabemos todos si alguna vez hemos litigado en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que ese paradigma lo tenemos que romper, ¿no? En el sentido de que el expediente electrónico no solo podría darnos oportunidades interesantes de mejorar el desarrollo y culminación adecuados de controversias, sino que además creo se le puede brindar medidas de seguridad
que lo hagan mucho más ordenado y seguro, ¿no? Gracias, Lalo. En efecto, yo creo que la tendencia es que vayamos, a pesar de que le cueste a Ludi, tenemos que ir al expediente electrónico. No, es que es así. No solamente por un tema el tema de seguridad que ha mencionado Eduardo, sino también por el tema de proteger la naturaleza misma, ¿no? O sea, ya tenemos que olvidarnos del papel, ¿no? Hablar de un papel electrónico, sí, esa es la tendencia hoy en día. No sé si les ha pasado a ustedes, todos los archivos hoy en día en nuestros centros de trabajo están en la nube, todo. Exacto, exacto. Ya no tenemos archivos en la computadora, ni en el famoso USB ya fue la historia, ¿no? Porque antes yo cargaba un USB y tenía una versión de algo que estaba desarrollando, en el USB tenía en la computadora, en la oficina, en mi casa. Ahora en la nube, una sola versión y lo tienes actualizado y en cualquier parte del mundo puedes abrir ese archivo. Y las plataformas justamente tienen esa virtud, ¿no? De poder acceder desde cualquier punto del mundo, acceder a esta información. Y si tenemos un expediente electrónico, mucho mejor. Ahora, lo que dice Eduardo con respecto al Poder Judicial, porque, claro, el expediente siempre pensamos, y si es que van a ir al Poder Judicial a recurso de anulación, ¿qué van a revisar, no? Miren, el Poder Judicial yo creo que ha dado un gran avance con este tema de la pandemia y ya ha extendido la utilización del famoso eje, el expediente judicial electrónico. Antes lo tenían en Lima y en algunas cortes. Ahora ya lo han extendido a nivel nacional, obviamente que de manera paulatina. Pero ese es un gran avance. Ya los jueces hoy en día ya están aprendiendo y acostumbrándose a utilizar el expediente electrónico, a revisarlo en la computadora. El otro día tuvimos un conversatorio justamente en estos webinars que venimos desarrollando con el doctor Ramiro Bustamante, quien él es juez supremo de la Corte Suprema de la República, un académico, el doctor Omar Sumaria, y el doctor Polanco, juez de acá de Arequipa, ¿no? Y justamente Ramiro nos explicaba cómo es que ahora él en la Corte Suprema para resolver expedientes ya no resuelve con expedientes físicos, sino electrónicos. Y para ello tiene que tener una pantalla al lado, ¿no? O sea, revisar su expediente, redactar la resolución que corresponda. Entonces yo creo que sí el Poder Judicial se está adecuando. Si me permiten, Luz y Eduardo, quiero hacer una pequeña mención. Está presente el doctor Mauricio Chabanex, a quien lo conocemos, y quiero darle un saludo. Ayer amenazó con estar presente y ha cumplido su amenaza como siempre. Saludos, mi querido doctor Mauricio Chabanex. Abrazos. Perdóname, Ludi, te interrumpí, querías decir algo. Sí, lo que quería era relajarlos, no se preocupen, que el expediente digital nosotros lo tenemos, no estamos trabajando. Así es que una cosa es lo que yo íntimamente quisiera, pero no he hablado de documentos, yo he hablado de audiencia. En el caso nuestro, en el caso del expediente digital que nosotros estamos proponiendo y que ya lo tenemos en nuestro sistema, no solamente van a estar escritos, también están los videos. Todo esto está considerado porque la idea es tener, como bien dicen, no solamente presentación de escritos, sino y sobre todo el expediente digital desde el comienzo hasta el final. Es decir, desde que se presenta la petición hasta que se emite el laudo, incluidos los videos, incluidas las notificaciones, toda la actuación del proceso. Así es que esta añoranza mía es solamente mía, ¿no? Pero que nada interfiere con el avance tecnológico, así que descuiden que así está contemplado. Eso quiere decir, Ludi, para que nos quede claro, en algún momento vamos a dejar de tener el expediente físico. No es que tenga que presentar en físico y además electrónico. Va a llegar el día muy cercano en que solamente todo sea electrónico. Es así, ¿no es cierto? Así es. Es más, cuando nosotros ingresamos una petición de arbitraje, se crea una clave para el usuario y con esa clave el usuario va a poder tener acceso a su expediente. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente eso, les estamos comunicando a las partes, inclusive a los árbitros, eso ya está en las secretarias arbitrales, se les está comunicando que pueden tener acceso al expediente a través de ese password, de esa clave, y la parte va a poder ver sus resoluciones, sus escritos, los videos de las audiencias,
y todo lo que concierna al expediente. Así que eso está, en ese sentido se ha diseñado. Correcto. Y ya vamos terminando porque Eduardo me dijo que tenía muchas cosas que hacer en el trabajo. Le concedió una hora y estamos abusando más de la hora, Eduardo, ¿no? Bien. Con todo Pero, gusto. pero nos has dado una buena noticia de que en los bancos están utilizando la contratación electrónica y eso está bajando los costos. Me imagino que eso Sí, se va a claro. reflejar también en los usuarios, ¿no? Por Imagino yo. supuesto. Sobre todo. Bien, para ir terminando, acá hay otra discusión. Originales de los documentos versus copias. ¿Qué presentar? ¿Es válido presentar una copia o necesito presentar el original? Me explico electrónicamente, ¿no? O sea, ¿tengo que escanear el testimonio de la escritura pública o simplemente una fotocopia común y corriente? Y finalmente, ¿quién tendría que custodiar estos documentos originales? Vamos, Luis. Bueno, si se trata de custodia del centro, estamos, en tanto que estemos frente a un arbitraje institucional. Pero si estamos frente a un arbitraje ad hoc, quien va a custodiar el expediente va a ser el secretario arbitral, que esa es una de las funciones que tiene el secretario arbitral. Ahora, en efecto, en el caso del arbitraje, por la experiencia que tengo, casi ningún tribunal, salvo algunos, sí es verdad, salvo algunos, pero que son en extremos procesalistas, y cuando hablo de procesalistas me refiero a la justicia ordinaria, en donde sí requieren, sí exigen que se presenten originales. Pero en la gran mayoría los árbitros van a resolver de acuerdo a las copias que le presenten las partes. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que te va a dar más garantía? Siempre va a ser el original, José. Si tú me dices, oye, si tú me presentas una copia que no es legible, por ejemplo, frente al documento físico, obviamente el documento físico, el que es original, con mayor razón es lo que te va a dar garantía. Ahora, si la escritura pública tú la presentas, la escaneas, y es eso lo que va a aparecer en tus escritos, eh, si va a tener mayor o no validez, yo creo que sí, dependiendo de lo que quieras probar, ¿no? Es decir, todo dependiendo de la controversia de la que se trate. Porque si estamos, por ejemplo, frente a la solicitud de una nulidad o de una anulación de algún documento, entonces yo creo que ahí va a haber necesidad de pericia. Si la pericia, el perito lo que te va a exigir son documentos originales y no estos documentos. Entonces, nuevamente, y replicando lo que tú decías, y depende, ¿no? Depende del caso, depende de lo que se trate, depende de lo que quieras probar, depende de frente a qué te estás enfrentando. Entonces, creo que no hay una respuesta única en este tema, José. Yo creo que va a depender. Sí, nuevamente, de cuál es tu pretensión, de qué se trata la controversia, en cuyo caso, si tú lo que quieres es que ese documento que ha sido declarado nulo o que se pretende la nulidad del contrato, porque estás alegando que esa firma que ahí aparece no es tuya, y vas a requerir que un perito determine si esa firma es o no tuya, seguramente el perito lo que va a necesitar, además de que tú presentes tus firmas o lo que ellos necesiten para verificar la veracidad o no de esa firma, por ahí te tiene que pedir seguramente el documento original, ¿no? Entonces ahí cómo haces, y ahí es ahí donde nuevamente va a tener que entrar en cuestión en la creatividad de todos los actores del proceso. Entonces yo creo que depende. Ahora, la custodia siempre va a estar en manos del centro de arbitraje, ¿no? Ok, gracias, Rudy. Okay. Eduardo, tus impresiones. Yo creo que podríamos hacer una mezcla, es decir, se podría avanzar en una primera instancia con la presentación de documentos digitalizados, escaneados o copias, y con el compromiso de que la parte que lo ha presentado tenga la responsabilidad de custodiar los originales, ¿eh? En tanto estos no sean objetados u observados por la otra parte, ¿no? A ver, si se trata además de una escritura pública, creo que es un exceso, y esta ya es una reflexión general que no solo toca
al ámbito arbitral, sino también al Poder Judicial. Creo que es un exceso pedir un testimonio o una copia legalizada, porque si estamos frente a un documento público, cualquier persona puede acceder a la copia del documento público, requiriendo se entregue el documento al notario o al archivo del cual se ha obtenido la copia, ¿no? Si el documento además se encuentra registrado en registros públicos, con mucha mayor razón, porque cualquier persona puede acceder libremente. Yo estoy trabajando de manera remota y accedo a las páginas web de SUNAR para verificar vigencias de poderes, etcétera. Y esto es cotidiano, lo puede hacer cualquiera. Hay un costo pequeño que se paga por el derecho, pero es un tema minúsculo. O sea, entonces, en ese sentido, creo que podríamos más bien aprovechar esta coyuntura para ir cambiando estos esquemas de trabajo y sobre la base de la buena fe, atender en principio la recepción de documentos digitalizados, escaneados, con el compromiso, como decía, de la custodia que deba efectuar bajo responsabilidad quien presenta el documento, el cual tendría que ser exhibido en original solo si se produce una observación o objeción. Pero después no tiene sentido, ¿no? En efecto, el tema de presentar un documento original a veces no tiene mucho sentido y eleva los costos, ¿no? Porque Exactamente. una copia de un testimonio que cuesta por el número de hojas, obtener una copia certificada de registros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estaría sujeto al tema del control de las partes, o sea, ya las partes serían quienes tienen que controlar la veracidad, ¿no? Pero obviamente, en la experiencia arbitral también existe el tema de imponer alguna sanción a la parte que objeta un documento solamente por dilatar el arbitraje, ¿no? O sea, yo sé que es original, pero a pesar de eso quiero dilatar, quiero hacer una pericia para que esto se dilate y cuestiono. Y se llega a establecer que no tiene razón alguna, ahí habría que imponer un tipo de sanciones. Yo creo que tenemos que volver un poco a trabajar, a desarrollar el derecho en función de la buena fe de las partes, como decía Eduardo, ¿no? Últimamente en el país nos hemos acostumbrado a cuestionar todo, ¿no? O sea, dudamos de todo, por la realidad, por el tema de las falsificaciones, etcétera, ¿no? Pero creo yo que tenemos que retomar ese tema de la buena fe. Bien, yo quiero agradecerles, pero permítanme responder algunas preguntas que nos ha hecho el público, se las voy a trasladar. Nos preguntan acá, en caso que alguna de las partes exprese que no desea virtualizar el arbitraje y no modificar las reglas del arbitraje, esperando la conclusión del estado de emergencia, ¿el tribunal debe de exigir que justifique su negativa? Ello debido a que esa parte desea dilatar el arbitraje. Sus opiniones, doctores. Sí, sí, pues nos estamos enfrentando a eso casi todos los días, ¿ah? Y nuevamente, como decía en un inicio, eso va a depender de lo que el tribunal decida y de la circunstancia de cada caso. Lo cierto es que hay partes que domicilian en una ciudad y que alegan el estado de emergencia para la indefensión de su caso. Entonces, yo creo que ahí, si ya existe una directiva que está dando las posibilidades de que esto se lleve a cabo a través de los sistemas virtuales, yo creo que ahí va a depender de la circunstancia de cada uno. Claro, si estamos frente a una municipalidad que ha cerrado las puertas y ahí funciona la Procuraduría porque han encontrado temas de COVID y están en cuarentena más focalizada ahí porque han cerrado todas las instalaciones, podría decirse, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le decimos, no te preocupes, tu expediente está digitalizado? Porque estamos frente a una nueva petición, todo está ahí, así que los antecedentes los tienes ahí. Y estamos frente a una etapa administrativa. Entonces, cada caso tiene que ser resuelto de manera independiente. ¿Podría el tribunal decir, lo siento, continuamos adelante? Va a depender. Yo creo que podría decirlo en la medida que esté debidamente
fundamentada la decisión. Correcto. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? No, totalmente de acuerdo con la doctora. Solo precisar que si una de las partes es el Estado y es el procurador quien está haciendo la observación, creo que ahí no hay nada que hacer en la medida que es evidente que el procurador no tiene o no debería entender, no debería tener intenciones de dilación del proceso, sino simplemente está procurando mantener el debido proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí el tema está claro. Correcto. Acá tenemos otra pregunta del doctor Abías Medina. Nos dice, la única manera de verificar una inspección idónea sería con ubicación satelital del celular o cámara en uso, y solo sería viable en esta etapa de cuarentena. Pero pasado ello, debe de realizarse de modo presencial por la inmediación que hace útil la prueba de inspección. ¿Qué opinan, De acuerdo. amigos? Yo de acuerdo. Yo creo nuevamente, lo que pasa es que el tema no se va a superar el 31 de agosto en nuestro caso, esto tiene para más. Entonces, si existiera la posibilidad de hacer estas inspecciones como tú lo acabas de indicar, ¿no? El juez a través de un celular indicando qué era lo que quería que se le mostrara, podía tener una idea más cercana de los hechos sobre los que está fundamentada la demanda. Yo no le veo inconveniente. Que no vamos a tener el 100% de certeza como en una inspección física, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, pero lo que no creo es que un procedimiento, un proceso deba paralizarse por esta eventualidad que pudiera eventualmente ser superada, ¿no? Salvo que sea pues fundamental y la única prueba que se presente para resolver el caso. Bueno, va a depender también de cada caso, ¿no? Sí, y además es que hay que tener presente lo siguiente, ¿no? En el tema de los arbitrajes, a veces la composición de los tribunales arbitrales, cuando son plurales, hay un árbitro de Arequipa, otro de Lima y otro puede haber de repente hasta del extranjero, ¿no? Entonces, los costos para realizar una inspección, por ejemplo, son altos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo que cubrir la parte que tiene que cubrir el transporte, la presencia de ese árbitro acá en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, de repente yo creo que es que frente a estas circunstancias tenemos que tener nuevas invenciones. Y yo creo que sí, poco a poco nos vamos a tener que ir acomodando con este tema de la virtualización, a pesar de la oposición férrea del doctor Eduardo Villamar, que siempre quiere las inspecciones presenciales. En la medida de lo posible, yo creo que sí. Sobre todo porque la tecnología cada día avanza más y nos permite tener mayor certeza, ¿no? Este tema de los celulares digitales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que exactamente estamos en el lugar y no estamos en otro sitio, ¿no? Exacto. Pero, a ver, la parte que ofreció la prueba y que tendrá que asumir los costos o los gastos del desarrollo de la prueba, si considera que la inspección es imprescindible, tendrá que evaluar mantener la prueba e insistir en la actuación, ¿no? O sea, como tú señalabas, Pepe, hay situaciones en donde la presencia del árbitro que va a resolver la controversia porque necesita formar criterio es imprescindible, ¿no? En otros casos podrá sustituirse por algún otro medio probatorio, pero depende de cada caso, ¿no? Podría justificar los costos en la actuación de la prueba, eso dependerá de la decisión y de la intención de la parte que la ha ofrecido. Bien, eso es cierto. Cada caso en concreto tiene que ser resuelto en esa perspectiva. Bien, acá tenemos otra pregunta del doctor Jean Torres Riveros. Queridos amigos, un efusivo saludo. ¿Nos podrían ilustrar sobre la facultad de ejecutar el laudo arbitral? El doctor Jean nos ha hecho una pregunta para una clase, ¿no? Sí, sí, eso es materia de otra sección. Bueno, la ley de arbitraje establece la posibilidad de que los árbitros puedan ejecutar su laudo, pero siempre que exista autorización y acuerdo de las partes en ese sentido. O sea, no se presume la ejecución por parte del árbitro, ¿no? Es más, de hecho, existen tribunales especializados en ejecución
de laudos, siempre que esto haya sido considerado en el convenio arbitral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si la ejecución de los laudos se acuerda, pero las partes no le otorgan herramientas a los árbitros para la ejecución, esto es letra muerta, ¿no? Lo que quiero decir es, los árbitros no tienen facultades coercitivas como si la tiene el juez, ¿no? Entonces, sería iluso pensar que el árbitro va a ordenar a terceros o a la fuerza pública la actuación de una determinada medida bajo el entendido de que no tiene esa facultad legal, ¿no? Sin embargo, existen herramientas o medios que pueden sustituir de manera inteligente estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una controversia que gira en torno a temas económicos, en donde el laudo va a determinar si alguien le paga o no una determinada cantidad a la otra parte, esto podría ser bien resuelto sin necesidad de tener que ir o recurrir al Poder Judicial a través, por ejemplo, del otorgamiento de cartas fianzas bancarias por el monto de la pretensión que se entreguen al inicio del proceso al tribunal arbitral para que, culminado el proceso, puedan ser ejecutadas y la parte vencedora reciba el monto que le corresponde. Esta es una opción. La otra opción es la apertura, por ejemplo, de una cuenta corriente, una cuenta bancaria escrow. Es una cuenta especial en la que se deposita una determinada cantidad y se instruye al banco que ejecute dependiendo de las condiciones que las partes le han otorgado. La tercera alternativa puede ser un poder otorgado a un tercero que va a actuar en representación al momento de culminar el proceso y que efectúe la transferencia de determinados derechos o bienes, ¿no? Como consecuencia de la conclusión del proceso arbitral. Lo que quiero decir es, la ejecución es posible, pero pasa por el acuerdo bien intencionado e inicial de las partes, en primer lugar. En segundo lugar, el otorgamiento de herramientas adecuadas al tribunal. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que esto tiene un costo, ¿no? O sea, el no ir al Poder Judicial y pedirle el trabajo adicional al tribunal una vez concluido la primera etapa de su encargo, que es laudar, involucrará un trabajo que tendría que eventualmente ser remunerado al tribunal. Entonces es un tema que tiene que ser evaluado. Pero si no se otorga herramientas o instrumentos al tribunal, en realidad estas facultades serían letra muerta, ¿no? Ok, gracias. Y tenemos acá otra pregunta de Jorge Luis Segarra. ¿Y cómo trataríamos la incorporación de terceros no signatarios en el contexto de un arbitraje virtual? Doctora. A ver, es el artículo 14. Sí, a ver, lo que pasa, nuevamente este es un tema bien complejo, bien largo, pero abonando a lo que decía Eduardo, antes de contestar esta pregunta, claro, lo que dice Eduardo es lo que tendría que ser en tanto estemos nuevamente a partes que actúan de absoluta buena fe. La experiencia a mí me ha mostrado que en ninguno de los casos, de los cientos de casos que nosotros hemos administrado, se ha dado esta posibilidad de que uno, que al árbitro se le dé la facultad para ejecutar el laudo, y dos, que se le haya dado estas herramientas para que sea posible la ejecución. Lo cierto es que la práctica, lamentablemente, ha hecho que lo único que hace el árbitro es declarar el derecho, y si la parte quiere que se ejecute el derecho que le ha sido declarado y que ha sido en su beneficio, tenga que ir lamentablemente al Poder Judicial para ejecutar ese laudo. Fundamentalmente porque no tiene capacidad coercitiva el árbitro. Tanto es así que no obstante, así las partes hayan pactado darle esa facultad al árbitro y el árbitro, recibida la solicitud de ejecución del laudo, advierte que tiene que necesariamente contar con el auxilio público, de plano dice no, y deriva esto, le da las copias que sean necesarias a las partes para que vayan y ejecuten su laudo. Entonces yo creo que es lamentable, pero la buena fe no siempre está presente en estos temas. El arbitraje no siempre es de, entre comillas, caballeros. Siempre vamos a tener este tipo de contratiempos y de deficiencia que hacen que el sistema
a veces tenga estos tropiezos y las partes no confíen en él porque me dicen, oye, yo he querido ir al arbitraje para que me resuelvan el tema de manera rápida e inmediata, y resulta que igual tengo que ir al Poder Judicial para la ejecución. Pero se está borrando esta gran parte, ¿no? Que es la declaración del derecho. Bueno, y respondiendo a los terceros no signatarios, el tema es igual, sea en arbitraje virtual o sea en arbitraje físico. El procedimiento va a ser el mismo en la medida que se den los requisitos que la ley establece para que un tercero que no ha suscrito la cláusula arbitral pueda ser incorporado en el proceso, va a ser el mismo. La plataforma es otra, es decir, el medio es otro, la plataforma es otra, pero el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Juan Luis o José Luis, no sé si con esto respondo la pregunta, pero no le veo mayor inconveniente. Es el mismo, el procedimiento va a ser el mismo. Totalmente de acuerdo en ese tema, ¿no? O sea, una cosa es la metodología, pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Utilicemos la virtualización o no, igual va a haber los problemas. Bien, agradezco nuevamente a todo nuestro público asistente, en especial a la doctora Ludovina Villanueva, al doctor Eduardo Villamar, por su tiempo. Ha sido muy enriquecedor todos estos temas que hemos conversado. Seguramente se han quedado muchos temas en el tintero. Uno de ellos es el famoso Registro Nacional de Árbitros, ahora para el tema de contrataciones con el Estado, ¿no? Eso podrá ser materia de repente de otro webinar para seguir conversando. Nuevamente, gracias, muchas gracias a todos por su tiempo y hasta la próxima semana. Gracias, Ludi, gracias, Eduardo. Gracias, chao.